El 18 de marzo de 1964, en el backstage del Miami Beach Convention Hall, un hombre con traje de seda italiana y cicatriz en la mejilla izquierda entró al vestuario de Cassius Clay minutos después de que el joven de 22 años se convirtiera en campeón mundial al derrotar a Sonny Liston. El hombre se presentó como Anthony Capone, sobrino de Al Capone y heredero de la organización criminal más poderosa de Chicago, y pronunció 11 palabras que cambiarían el curso de esa noche. Felicidades, campeón. Ahora me debes $1.000.000 por protección. Lo que Clay, quien pronto se convertiría en Muhammad Ali, hizo 5 segundos después, no solo expulsaría a la mafia del boxeo para siempre, sino que establecería un precedente de que algunos hombres simplemente no pueden ser intimidados, sin importar cuántos matones o cuántas amenazas de muerte traigan consigo. Angelo Dundee, el entrenador de Clay, había visto entrar a muchos personajes sospechosos a vestuarios durante sus 20 años en el boxeo, pero algo en este hombre específico hizo que su sangre se congelara. Anthony Capone no era un mafioso menor, era el sobrino directo de Al Capone, criado en la organización desde niño, y ahora, con 38 años, controlaba las operaciones de extorsión en los deportes profesionales de todo el país. Había estado presente en la pelea contra Liston, sentado en la tercera fila con 6 de sus hombres, todos con bultos visibles bajo sus chaquetas que claramente no eran carteras. La presencia de Capone en el evento no había sido coincidencia. Había sido una inversión, y ahora había venido a cobrar su supuesta deuda. ¿Perdón?, dijo Clay, todavía sin camisa, con vendajes en las manos y sudor corriendo por su rostro después de 6 rounds brutales. ¿Dijiste que te debo $1.000.000? Hermano, ni siquiera te conozco. Capone sonrió, pero no había calor en esa sonrisa, solo el frío calculador de un depredador que había perfeccionado su arte durante décadas. No me conoces todavía, pero conocías a algunos de mis asociados. Verás, campeón, ese cinturón que acabas de ganar no fue solo producto de tu talento. Hubo ciertas garantías que tuvimos que hacer, ciertas conversaciones que tuvimos que tener con personas alrededor de Sonny Liston para asegurar que esta pelea sucediera de la manera correcta, y esas garantías cuestan dinero, $1.000.000, para ser exactos. Los otros 5 hombres en el vestuario, todos parte del equipo de Clay, se habían quedado paralizados. Drew Bondini Brown, el motivador del equipo, había dado un paso atrás instintivamente. Incluso los 2 guardias de seguridad del venue que estaban supuestamente protegiendo el vestuario habían encontrado razones para mirar hacia otro lado cuando Capone y sus hombres entraron. Solo Clay parecía completamente tranquilo, como si un mafioso exigiendo $1.000.000 fuera tan rutinario como pedirle agua a un mesero. Déjame ver si entiendo esto correctamente, dijo Clay, desenrollando lentamente los vendajes de sus manos, cada movimiento deliberado y calmado. Tú y tus amigos decidieron, sin consultarme, sin pedirme permiso, que yo les debía dinero por una pelea que gané con mis propios puños. ¿Es eso correcto? Capone se acercó más, invadiendo el espacio personal de Clay de una manera diseñada para intimidar. Así es como funciona esto, muchacho. El boxeo no es solo lo que pasa en el ring. Es un negocio, y en este negocio hay personas que necesitan ser pagadas si quieres seguir teniendo oportunidades. Piensa en esto como un seguro. Pagas el $1.000.000, y te garantizo que tendrás peleas, que los promotores te llamarán, que las cosas fluirán suavemente. No pagas, y bueno, los accidentes pasan. Los boxeadores se lesionan en entrenamientos. Los contratos desaparecen misteriosamente. Las carreras terminan antes de que realmente comiencen. Sería una pena que un talento como el tuyo se desperdiciara por terquedad. Los 5 segundos de silencio que siguieron fueron los más tensos que Angelo Dundee había experimentado en toda su carrera. Podía ver múltiples futuros desarrollándose simultáneamente. Uno donde Clay cedía a la extorsión y pasaba el resto de su carrera como títere de la mafia. Otro donde rechazaba y terminaba flotando en algún río. Y tal vez, solo tal vez,
un terceiro donde algo completamente inesperado sucedia. Se gosta do nosso conteúdo, ajude-nos inscrevendo-se no nosso canal. Queremos chegar a 1000 inscritos e o seu apoio faz toda a diferença. Clay finalmente habló, e quando Luiso, sua voz havia perdido toda a jovialidade que normalmente lo caracterizava. Anthony Capone, sobrino de Al Capone, heredero de criminales, extorsionador de atletas. Escúchame muy cuidadosamente porque solo voy a decir esto una vez. Yo no te debo nada. No le debo nada a tu organización. Y no voy a darte ni un centavo de mi dinero ganado honestamente, porque unos matones en trajes caros decidieron que merecían un pedazo de mi éxito. Clay dio un paso hacia Capone, y aunque el mafioso era más grande y supuestamente más peligroso, algo en el lenguaje corporal del joven boxeador hizo que Capone instintivamente retrocediera medio paso. ¿Sabes qué es lo gracioso de tipos como tú?, continuó Clay, su voz elevándose ahora con esa pasión que se convertiría en su sello distintivo. Viven en las sombras, operan con amenazas y miedo porque no tienen el coraje de construir nada real por sí mismos. Mi tío, Odessa Clay, trabajó pintando letreros durante 40 años. Ganó cada centavo honestamente, con sus propias manos, con su propio sudor. Mi madre limpió casas de familias blancas que la trataban como basura, pero mantuvo su dignidad porque sabía que estaba ganando su dinero de manera honorable. Y yo acabo de pasar 6 rounds contra uno de los hombres más peligrosos del planeta, arriesgando mi vida, mi cerebro, mi futuro, y gané ese cinturón con sangre y coraje. Así que cuando vienes aquí y me dices que te debo algo, no solo me estás insultando a mí, estás insultando a cada persona que alguna vez trabajó honestamente por lo que tiene. Capone intentó interrumpir, probablemente para escalar con amenazas más explícitas, pero Clay levantó una mano que todavía tenía vendajes manchados de sangre. No he terminado. Aquí está lo que va a suceder ahora. Tú y tus matones van a salir de mi vestuario. Van a salir de este edificio. Y nunca, jamás, van a acercarse a mí o a cualquiera de mi equipo otra vez. Porque si lo hacen, si intentan lastimarme o intimidarme, voy a hacer algo que probablemente tus jefes en Chicago no esperan. Voy a ir directamente a los periódicos. Voy a ir a la televisión. Voy a usar cada onza de mi nueva fama como campeón mundial para exponer exactamente quién eres, qué haces y cómo la mafia ha estado parasitando el boxeo durante décadas. La amenaza colgaba en el aire como un cuchillo suspendido, y Capone, para su crédito o tal vez su supervivencia, entendió inmediatamente las implicaciones. Lo que Clay estaba proponiendo era mucho más peligroso para la mafia que cualquier cosa que el FBI o la policía pudieran hacer. Un campeón mundial, especialmente uno con el carisma y la presencia mediática de Clay, exponiendo públicamente las operaciones de extorsión de la mafia, nombrando nombres, detallando amenazas. Eso sería un desastre de relaciones públicas que ninguna cantidad de violencia podría arreglar. Matar a Clay después de tales declaraciones solo confirmaría todo y atraería un escrutinio gubernamental que la mafia había pasado décadas tratando de evitar. Capone lo entendió, y en ese momento de comprensión supo que había perdido. «Estás cometiendo un error», dijo Capone, intentando mantener algo de autoridad en su voz. «Nadie le dice que no a nuestra organización, y vive para arrepentirse». Clay siguió, y era una risa genuina, casi alegre, completamente desprovista del miedo que Capone esperava provocar. Se gosta do nosso conteúdo, ajude-nos inscrevendo-se no nosso canal. Queremos chegar a 1000 inscritos, y o seu apoio faz toda a diferença. ¿Arrepentirse?, dijo Clay. Hermano, hace 3 años me negué a ser reclutado por el ejército de Estados Unidos. El gobierno, con todo su poder, con prisión esperándome, con la amenaza de quitarme mi título y arruinar mi carrera, no pudo hacer que me arrodillara. ¿Y tú crees que unos gángsters de Chicago van a asustarme? He enfrentado a Sonny Liston, un hombre que supuestamente tenía conexiones con la mafia, un hombre que se suponía que era invencible, y lo derroté. Así que perdóname si no tiemblo ante tu presencia.
Clay se acercó aún más a Capone, ahora completamente en su espacio personal, y bajó su voz a un susurro que de alguna manera era más amenazante que cualquier grito. Pero hay algo más que deberías saber sobre mí, Anthony Capone. Dentro de 2 días, voy a anunciar públicamente que estoy cambiando mi nombre a Muhammad Ali. Voy a declararme miembro de la Nación del Islam, y esa organización, amor u odio que tengas por ella, protege a sus miembros de manera que tú y tus matones italianos no pueden imaginar. La mención de la Nación del Islam cambió el cálculo completamente. Capone sabía, como todos en el crimen organizado sabían, que la Nación del Islam no jugaba según las reglas tradicionales de las organizaciones criminales. No negociaban, no aceptaban sobornos, y protegían a sus miembros con una ferocidad que rivalizaba con cualquier familia mafiosa. Más importante, tenían presencia en comunidades negras de todo el país, redes que la mafia italiana nunca había podido penetrar. Atacar a un miembro prominente de la Nación del Islam no solo significaría represalias, sino una guerra racial que ningún lado quería. Así que aquí está mi oferta final, dijo Clay, retrocediendo y cruzándose de brazos. Sales ahora, olvidas esta conversación, y ambos seguimos con nuestras vidas. O te quedas, escalas esto, y descubres exactamente cuánto daño un campeón mundial, con una plataforma mediática y conexiones con la Nación del Islam, puede hacer a tu pequeña operación de extorsión. Angelo Dundee más tarde diría que los siguientes 30 segundos fueron los más largos de su vida. Capone miró a Clay, luego a sus propios hombres, calculando opciones, pesando riesgos. Su rostro pasó por una serie de emociones: ira, incredulidad, frustración y finalmente, algo que se parecía vagamente a la aceptación reluctante. «Eres un hombre muerto caminando», dijo Capone finalmente, pero las palabras carecían de convicción. «No hoy», respondió Clay con una sonrisa. «Hoy soy el campeón de peso pesado del mundo, y tú eres solo otro matón que pensó que podía intimidarme». Capone y sus hombres salieron del vestuario sin otra palabra, y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Bundini Brown literalmente colapsó en una silla, el aire saliendo de sus pulmones como un globo desinflándose. Se gosta do nosso conteúdo, ajude-nos inscrevendo-se no nosso canal. Queremos chegar a 1000 inscritos e o seu apoio faz toda a diferença. Champ, dijo Bundini com voz temblorosa. ¿Tienes ideia de lo que acabas de hacer? Esos eran hombres realmente peligrosos. Podrían matarte. Podrían matar a todos nosotros. Clay se sentó finalmente, la adrenalina de la confrontación comenzando a disiparse. Bundini, si voy a vivir mi vida con miedo a matones y cobardes, entonces ya estoy muerto. Gané este cinturón porque me negué a tener miedo de Sonny Liston. Mantendré este cinturón negándome a tener miedo de cualquier persona que intente controlarme con amenazas. Angelo Dundee, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. «Clay, lo que acabas de hacer fue lo más valiente y lo más tonto que he visto en mi vida, pero también fue lo correcto. La mafia ha controlado el boxeo durante demasiado tiempo, y alguien tenía que plantarse». Lo que sucedió en las semanas siguientes validó la apuesta de Clay. La historia de la confrontación circuló en círculos de boxeo, aunque los detalles específicos se mantuvieron vagos para proteger a todos los involucrados. Pero el mensaje era claro. Muhammad Ali, como ahora se llamaba, no era alguien que pudiera ser intimidado o extorsionado. La mafia, calculando que el riesgo de ir tras Ali superaba cualquier beneficio potencial, lo dejó en paz. Más importante, otros boxeadores comenzaron a encontrar su coraje, inspirados por el ejemplo de Ali. Dentro de 5 años, la influencia de la mafia organizada en el boxeo había disminuido significativamente, no eliminada pero ciertamente reducida. Anthony Capone continuó con sus operaciones criminales en otras áreas, pero nunca volvió a acercarse a Ali. De hecho, años después, cuando ambos estaban en el mismo evento de caridad en Chicago, Capone, ahora un hombre de 60 años,
Se acercó a Ali y le extendió la mano. Muhammad Ali, dijo Capone, y había algo en su voz que sonaba casi a respeto. Aquella noche en Miami, me enseñaste algo que ningún otro hombre me había enseñado, que hay personas en este mundo que no pueden ser compradas, intimidadas o controladas. No te gustó entonces, y probablemente no lo aprecié hasta años después, pero me salvaste de cometer un error que habría destruido nuestra organización. Si te hubiera presionado, si hubiera escalado, habrías hecho exactamente lo que dijiste. Habrías ido a los medios, habrías expuesto todo, y el escrutinio que eso habría traído nos habría destruido. Ali, ahora con 52 años y visiblemente afectado por el Parkinson, estrechó la mano de Capone sin rencor. Anthony, todos cometemos errores. El tuyo fue pensar que el miedo es más poderoso que los principios. Aprendiste esa lección sin que nadie tuviera que morir por ella. Eso te hace más sabio que la maioria. Se gosta do nosso conteúdo, ajude-nos inscrevendo-se no nosso canal. Queremos chegar a 1000 inscritos e o seu apoio faz toda a diferença. La história de esa noche en el vestuário de Miami se convirtió en leyenda, contada y recontada en gimnasios de boxeo de todo el mundo. Se convirtió en un ejemplo de cómo un hombre joven, sin armas, sin protección, sin nada más que su convicción y su voluntad, pudo enfrentar a una de las organizaciones criminales más poderosas de América y ganar. Porque Muhammad Ali entendió algo fundamental que muchos nunca comprenden, que el verdadero poder no viene de la capacidad de amenazar o intimidar, viene de la voluntad de mantenerse firme en tus principios, incluso cuando hacerlo podría costarte todo. Esa noche, con 5 segundos de silencio seguidos por una declaración de independencia que resonaría durante décadas, Ali no solo defendió su dinero, defendió algo mucho más importante: su derecho a vivir sin arrodillarse ante nadie, sin importar cuán peligrosos pretendieran ser.